Económico no es, honestamente, toda esta zona, los restaurancitos, te ofrecen tatú, mucho argentino, chileno, uruguayo, un tema muy internacional. Se van a encontrar personas de todas las latitudes por aquí. Venimos aquí cerca de la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Miren, algo interesante para que ustedes tengan la precaución cuando vengan a esta zona y se estacionen, por ejemplo, en estos lugares. Es muy importante que hagan esto que les vamos a mencionar. Tienen que checar las placas de su vehículo y venir a los puntos como esos que están ahí, a estas maquinitas, y aquí les va a decir, bueno, aquí dice inclusive el proceso que tienen que seguir, que tienen que poner el número de su placa y van a depositar aquí el dinero. Dice que máximo son 6 horas y 12 minutos te cuesta 2 pesos. 1 hora te cuesta 10 pesos. A ver, ¿y dónde se las voy echando aquí, Ahí donde van las monedas. Esto tiene que ser rápido porque si no la maquinita avanza y... Sí, ajá, ok, va. Sí. A ver, seleccione más el tiempo. Mira. 2000 años más tarde. 31, 30. 30. Okay. Y este tenemos papelito, hasta la 1:03. aquí te dice hasta qué hora tienes. Y este papelito tienes que ponerlo a la vista, generalmente en el tablero, para que si viene una de las personas del municipio pueda observar esto y no te infraccione. Y listo, ya te puedes retirar sin pendiente. Esto es para los que vengan con su vehículo o vehículo rentado. Que no se les pase porque luego la primera vez creo que venimos fue así de... No sabíamos si tuvimos suerte. Mi hermano de recién que llegó a vivir aquí dice que él tuvo que aprender a la mala. Llegó, se estacionó muy a gusto, fue a hacer no sé qué y cuando regresa ya tenía el inmovilizador en la llanta. Pues no les vaya a pasar a ustedes eso. Este lugar está sensacional, ya hemos venido, en Maque 33. Es un lugar muy padre para desayunar, para pasar un momento así muy a gusto, y tiene adentro como tema del, bueno, desde afuera tiene un tema de la naturaleza, un río allá al fondo, bueno, un arroyuelo así pequeñito pero muy bonito. Y vean, toda esta es la calle 38. Gracias. Que como que estas callecitas son calles que pegan ahí con la Quinta Avenida. Igual ahorita que tengamos oportunidad vamos a dar como un pequeñito paseo porque es muy larga la Quinta Avenida. A nosotros nos recomendaron un lugar para desayunar, ¿verdad? Y vamos hacia allá. ¿Cómo se llama el lugarcito? Las Olas, pero si no ahorita... Las Olas, que nos dijeron que está como a pie de playa, ¿no? En esta zona hay mucho departamento así bonito que yo creo que pues pueden alquilar, o algunos ya tienen como sus propietarios que ahí viven, ¿no? Y más que nada es como la zona de restaurancitos y eso que está más cerca de la playa. Ahí está la Vagabunda. Miren, estos son como el estilo de departamentos que hay en esta zona. Ahí los pueden ver, muy padres, un estilo muy minimalista. Esos balcones deben de tener una vista maravillosa hacia allá.
Sí, el mar. Bueno, el lugar que nos recomendaron que está en remodelación. Entonces dicen, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Hola, buenos días. Buen día. Viene un carro. Lo que les decía. Vean qué bonito. Tampoco no está padre, miren. Te hacen tus tortillitas a mano. Tiene una cocida muy tradicional. Miren, señoras y señores, lo que ya estamos degustando. Y la otra cosa es que el servicio está rapidísimo. Es un omelette con chorizo. Omelette con chorizo, platanitos. Este es un omelette de chaya. Y esos son huevos secos, nos dijeron. Nos lo recomendaron mucho, a ver qué tal. Lo que les decíamos, es una comida muy regional. Temozó. Es de cerdo, ¿verdad? Sí, es de cerdo. ¿Y Temozó está dónde? ¿En Quintana Roo? Yucatán. Yucatán, sí. Ok. Yucateco se puede decir. Realmente toda la comida es yucateca. Ok. Ya desayunamos y la verdad es que estuvo bien rico todo. Económico no es, honestamente. Toda esta zona es lo más trendy de acá, pero por lo mismo no es como que económico. Para hacer un desayuno nos salió los últimos 1,200 pesos. Algo más o menos. Como 300 pesos por persona. Bueno, entonces está bien. Sí. ¿Verdad? Digo, en otros lugares si comes o desayunas pues con hasta 200 pesos, ¿no? Pero la verdad es que el plato está bien servido. Pedimos un platillo al centro. Las bebidas. Hubo quien pidió 2 bebidas. Vean esta arquitectura. Está muy padre. Y así nos vamos a ir encontrando varias cositas como esas. Miren, ahí está la música en vivo. Vean este vehículo. Es un Mercedes-Benz antiguo. Vamos a aprovechar a dar una caminadita por aquí por la Quinta Avenida. Ahorita estamos en la 38, se llama esta calle. Y se conecta aquí con esta que está aquí al frente. Esta es la Quinta Avenida. Es una calle cerrada a la circulación, pues. Gracias. Solamente es peatonal. No hay circulación de vehículos. Y se van a encontrar, la verdad, de todo un poco. Obviamente aquí la vida nocturna es muy intensa, ¿verdad, amor? Así es. Es muy, muy intensa. Cuando vine con mis primas, estoy sacando cuentas que hicimos un montón de cosas. Fuimos ¿Sí? a 3 parques, fuimos al Circo du Soleil, fuimos a Bacalar. Órale. Y no me invitaste. No Éramos hacías, ¿verdad? solteras, bellas. Órale, sigue siendo bello. Teníamos mucho tiempo porque nos venimos una semana. Ujú. Y sí, estaba sacando cuentas y pues pierdes un día. Bueno, no pierdes pues, pero es todo un día en cada parque. Entonces fueron 3 parques. Ajá. Otro día fuimos a Bacalar, que de aquí a Bacalar son como 3 horas y media. Un día en la noche al Circo du Soleil, turisteando aquí, cenotes. Sí, conocemos muchas cosas. Hay aquí, o sea, hay infinidad. No te va a alcanzar. No, mucho a o sea, tienes conocer. que venir varias veces porque, por Muchas ejemplo, cosas. cenotes hay muchísimos. Está lleno, toda la Sí. península o la mayoría. Y es el único lugar en el mundo donde existen así los cenotes, ¿eh? Ujú. Vamos iniciando el recorrido. Es una calle 100% peatonal. En los cruces se ocupan tener cuidado porque ahí sí, porque ahí sí pasan bajan vehículos. carros. Pero bueno, a muy baja velocidad hasta eso. Aquí está este lugar emblemático que es la bodeguita del medio. Que la original pues está allá en Cuba. Pero aquí tenemos esta sucursal. Si gustan visitarla, aquí por la Quinta Avenida está. Y se pone un ambiente muy padre, música en vivo, Ajá, sí iba a decir. música cubana. Y el mojito yo creo de los mejores, ¿no? Que van a poder probar en este lugar. Y tiene una decoración y todo pues muy al estilo
del original. Pues es horario todavía como de desayuno, ¿verdad? Entonces la mayoría de lugares los van a ver con el concepto de desayunador a esta hora. Ya más tarde, ya con comida y luego con cena. Aquí está abierto casi las 24 horas, ¿eh? Van a ver ambiente a la hora que vengan. Van a encontrar buen ambiente. Y miren, como este chico de aquí atrás va a hacer ahorita su show musical. En esta avenida vienen muchos chicos y chicas a hacer sus shows callejeros. Sí. A que les puedan regalar $1, una moneda. Y es muy larga la calle o la avenida, pues. La verdad sí tienen que venirse con su buen tiempo para recorrerla. Les cambia por completo en la noche. Muchos Vida lugarcitos, nocturna. restaurantes tienen musiquita en vivo. Espero disfrutes de la serenata que contraté para ti con mucho amor. Así te voy a perdonar. ¿De qué? A ver, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde andamos ahorita? En este lugar que se llama El El Gober, Gober. aquí en Playa del Carmen. Miren, cómprame. Tiene una buena pinta. Tenemos un cevichito y su especialidad son como los taquitos. Taco gobernador, taco zarandeado y de muchos tipos. Y nos lo recomendaron. Así que aquí estamos y Carmen me trajo serenata. Así que pues salud. Salud, pues. ¿Cómo? Estos son unos tacos. ¿Cómo se llamaban? ¿La baja, algo así? Yo creo. Y vean nada más, este caldo está enorme. Tortilla gigante. Y este es zarandeado. El zarandeado, a ver qué tal. Vean nada más. Tiene camarón, pescado, ostión, almeja, de todo un poco. Ahorita me van a traer una cuchara. Gracias, joven. Gracias. Buenazo que se ve. Hay varios antros, por aquí así le llamamos nosotros, discotecas. Creo que por aquí cerca está el Cocobongo también, Sí. de aquí de Playa del Carmen. Y a Carmen le encanta este lugar. Aquí Es la marca de tenemos que llegar chocolate a cacao. Cacao, así se llama. Y es un chocolate de mucha calidad, Así muy es. rico. Y tienen la Tienen 100% variante que cacao, no 90, es tan dulce. 70, sí, ¿no? Lo más seguro es que te vas a llevar tu... Sí, claro, tenemos ¿verdad? que llegar. Siempre que venimos, Carmen suele llevarse su buena dotación de chocolate. Así es. Los restaurancitos. Te ofrecen tatú. Algo muy particular que tiene Playa del Carmen, mucho residente de otros lugares. Ah, sí. Mucho argentino, chileno, uruguayo, de toda esa zona, y tienen su comercio aquí ellos. Nos tocó una vez anterior que venimos con tus papás, compraron De los que se cuelgan y cuando hace viento suenan. Ajá, Se me fue su nombre. unos adornos pues, y en el negocio era de unos chilenos, y yo les pregunté que si era negocio de ellos, dijeron que sí, que se habían venido a México y pusieron su negocio. Aquí adelante nos vamos a encontrar una plaza en donde pueden encontrar, hay una tienda de Victoria's Secrets, American Eagle. American Eagle, varias marcas aquí adelantito. La vamos a poder ver. Uy. Y estos personajes también se los van a estar encontrando, son con los que te puedes tomar foto y sí. obviamente te cobran por la foto. Algunos son de los que hacen espectáculo en Cocobongo. Cocobongo y a veces hasta te están Órale. vendiendo ahí el pase. Aquí nos vamos a encontrar la estación de taxi. Ya le digo. Déjame atravieso primero. Por ahí debe de estar el letrero. Pero aquí. Buen día, bienvenidos. Por ahí va a estar. Gracias. Ya debe haber Miren, salido esta es la plaza. Esta es la plaza que les decía. Se llama Starbucks también hay. Quinta Alegría. Y pues tiene todas las tiendas como las más comunes que están en la mayoría de las plazas. Ahí sigue el vehículo de Fórmula 1, ¿te acuerdas, Sí. amor?
Pues es que tienen como Es para un que te simulador. subas y hagas, ándale. Es un simulador. Ahí lo van Y a ver. pues también mucha tiendita así de souvenirs. Recomendación que vayan comparando el tema de los precios, ¿no? Creo que hay unas que están un poquito mejor Sí. que otras. Ah, pero son muy similares. Sí, un tema muy internacional. Se van a encontrar personas de todas las latitudes por aquí. Estas son las callecitas que les decimos, miren. Todas estas callecitas ya te sacan a la playa. Como todo. Gracias. Gracias. Luego lo aprovechamos el descuento. Cartier. Acá está nuestro amigo Emiliano Zapata. Así para que vean que sí nos amamos Sí, nos todavía. queremos. Tienen Tienen para tomarse las fotos. con tigres, ajá, animalitos. tienen tigres bebés, pero pues ya Ajá. habíamos comentado en un video que eso no A mí no está. me late. Pero así ya que están no. chiquitos, en donde les comentábamos en otro video de Mazamitlan, o ya eran Grandes. adultos. No, personalmente es de mis zonas favoritas estas. A mí me agrada mucho como este tipo de ambiente. Así es. Como que no Está sé, bonito. sientes que conoces en un lugar de muchas cosas del mundo. Mucha gente, cosas como estas, miren, qué padre. Si tus papás nos dejan. Mira, aquí está en otra zona de departamentos. Yo creo que en su mayoría los rentan, pero a lo mejor hay personas que sí ya habitan ahí de Ah, sí, ya permanentemente. Qué padre debe de ser, ¿no? Vivir aquí, en playitas. en esos departamentos. Les van a estar ofreciendo tours, les van a estar ofreciendo Al paquetes, por mayor. descuentos para los parques. Es buena estrategia a lo mejor venirse para acá y empezar a hacer el tema de la negociación, ¿no? Para que te den un buen precio. Como en todos los lugares. Y luego aplicas la de, ay, el de atrás me lo daba más Ándale. barato. No, es que pues hay que hacer, ellos hacen su venta y tú también Sí, haces claro. la goceada, el regateo como le decimos aquí. Sí, Y ya sacas el mejor precio y ahora sí decides tomar el tour que ya tenías pensado o ir al parque que ya tenías pensado a un precio te más ahorraste. accesible y aparte ya aprovechaste para conocer y caminar, estar aquí en esta zona. La otra es que a lo mejor, como nosotros en esta ocasión todo lo checamos así como en línea, ¿no? La mayoría de las cosas. a mí me gusta como que ya traer todo Armado. pagado, armado, organizado. Órale. Que como que, pues ahí llegar y ver. Ella es así. Yo soy como que improviso, llegar y a ver qué sale. Pero está bien, miren, ella me ayuda a la parte en donde hay que a lo mejor organizar hacer tanto previamente. Y yo a lo mejor cuando se ocupa improvisar un poquito, ya lo hago. Alcancé a observar parte de la playa, qué bonito se ve. A ver si ahorita nos pasamos Sí, pues ya ves que ya al final tantito la playa. Sí, está como te que te puedes saca. pasar, sí. Si se fijan, señoras y señores, les digo, hay muchísimas cosas, muchísimos negocios, bares, restaurantes, discotecas o antros, como le quieran llamar. Gente, siempre está lleno de gente. Nunca van a A todas encontrar esta horas. avenida Ajá. tranquila. Siempre va a estar llena de gente a la hora que vengan. En la noche pues ni se diga, y en las temporadas altas de turismo ni se diga. Ahorita estamos todavía ya a finales del mes de enero y vean, está así. Y este horario pues todavía es temprano. Y hay gente tomando su cervecita. Sí. Yo decía, después de mediodía ya es hora, ya procede. Pero no, ya Apenas son las 12. la vez del aeropuerto la aplicamos casi a las 9 de la mañana. Sí. Mira, mi amigo viene con ¿cómo se llama eso que se pone en la cabeza? ¿Turbante? Dale. Algo así. Le faltaba sol, ¿no? Aquí están las droguerías Gracias. o farmacias, por si necesitan alguna aspirina, amanecieron algo con resaca y así. Y los norteamericanos sobre todo vienen mucho a la farmacia, ¿no? Porque allá no tienen acceso a cosas sin receta. No tan fácil. Ajá, miren, ahí está la aquí uno playa. compra de todo. Allá adelantito está la guitarra del Hard Rock Café. Si quieren tomarse un cafecito con buena música, ahí está el Hard Rock. Qué padre está el corazón, mira. ¿Hoy es martes o miércoles? No, es miércoles. Miércoles. Estamos a mitad de semana, lo que les decíamos. Aquí la quinta no descansa. Todos los días son como fin de semana, ¿no? Así es. Se siente como fin de semana todos los días. Hasta allá hasta el fondo, no se le ve el final. Pero ya casi llegamos. Ajá.
Topa donde está como la placita de aquí de Playa Ándale. del Carmen. Y ya ahí también está cerca donde tomas el ferry, a Cozumel. Muchos pensarían que todo está así como bien cerquita. Y cuando vienes acá dices, vamos a Cancún. Pero realmente no, Cancún está aquí a 1 hora y media, más o menos, 1 hora por ahí. Menos. Y luego Tulum, también hacia abajo, 1 hora. Y así. Entonces pensarían que todo está como juntito. Y Digo, la no verdad está es que lejos, no, ¿verdad? Pero... no está tan retiradísimo. Pero muchos piensan, vamos a Cancún y ya están sí, como ahí que en luego todo. está todo, sí, Tulum, Playa del Carmen, Bacalar, Cancún, no. Cada lugar hay que hacerle su buen trayecto. Y es que no se dimensiona a lo mejor de primer momento el tamaño de la península de Yucatán. Carmen aquí se detuvo para ver estos vestidos. Me gustó el rojo, no me digas. No. Miren, aquí también hay las empresas de renta de vehículos, por si a lo mejor desean rentar. Ya llegamos, amor. Sí, pues te dije que ya no vamos a llegar. Y aquí está la... mira la avioneta. Wow. Aquí está la marca de autobuses. Sí. ¿Cómo se llama? ADO. Que es como la más conocida en esta zona, yo creo. Por si necesitan tomar el autobús, aquí es. Aquí está la placita, miren, vamos a mostrarla. No, gracias. Vamos a mostrárselas, miren. Mira, ahí está una capillita. Y allá se alcanza a ver los ferries. Esta es la plaza como principal de Playa del Carmen. Como lo emblemático, miren. O bueno, una de las cosas emblemáticas. Vean el color de la playa. Maravilloso, la verdad. Está agradable el clima, ¿no? ¿Qué te parece? Está el sol, pero está Está haciendo soleado, aire, pero no te está a da calor. gusto. No está tan abrasador. Pero yo me quemé y me anda ardiendo. Hay que agarrar Ya color, llegué. mi amor. Más, yo ahorita me voy a abrir esto así para agarrar más Hasta color. solearte la panza. Exactamente, La chichi. para que se me disimule. Ya a lo mejor con la bronceada se nota Sí, más. ajá, se me tapa la longitud. Sigan los consejos de Omar, porque su amigo es... Vean qué bonito. Allá se ve el ferry, miren, ese ferry es el que los lleva. No sé si alcanzan a ver, yo creo que no, con la cámara no se va a alcanzar a notar. ¿Qué? Pero ya al fondo, donde se ve el límite del mar, se alcanzan a ver unos edificios. Y esos están en Cozumel, o sea, está derechito por aquí, hasta allá, hasta el fondo. Está haciendo mucho viento. Ahí están las canchitas de voleibol y vean cómo está ahorita la playa. Y ahí están las personas que ya empiezan a embarcar para irse a Cozumel. Allá de qué lado está otro. Pero Y mira, también de aquel lado de Cancún creo que es para Holbox. pero Holbox está en la península todavía. No puedes tomar ferry. Ah, no. Lo cortas esto, por favor. Aquí también hay restaurantes y eso por si quieren llegar a comer. Tomar algo. Eso, esa es la actitud. Esa es la actitud. Aquí compran su boleto y por ahí ya van, es donde se va a arribar. Ahí miren, ahí dice Cozumel. Pues ya nos metimos aquí. Mucha seguridad. Ahí está el ejército, Guardia Nacional. Miren aquí qué bonita la playa. Vean nada más qué vista tenemos aquí. Sí se antoja, la verdad. Y ya de aquí en adelante, todo playa, resorts. No por nada es la zona más visitada, yo creo, de México. Sí. Aquí está Carmen asoleándose a gusto. Pues ahí está el Caribe. Miren qué belleza. Poco nos antoja. Y allá están los hoteles. Esperamos que les haya gustado este Una vista breve recorrido rápida. que dimos por la Quinta Avenida. Hay muchísimas cosas que ver. La verdad es que no te ajusta así el día para ir allá o y acá y eso. Pero cuando ustedes vengan, armen su plan y ya, a lo mejor lo que les interese más conocer y todo eso,
ármense su plan. Sí. Igual esperemos que este material les sirva para que tomen su decisión de qué dónde plan ir. pueden armar, qué pueden hacer. Les reitero, los lugares no están como tan cercanos como uno pensaría o se imagina si no has venido. Lo que es los puntos más famosos o estratégicos, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, inclusive las ruinas de Chichén Itzá están al interior de sí. la península y así pues, entonces es maravilloso. Sí, ármenlo como en la zona. Y si pueden, pues renten su vehículo para que optimicen el tiempo. O la otra es que está genial, está fenomenal la opción del Tren Maya. Chequenla. Igual por ahí vamos a poner el material para que lo chequen. Ahí les vamos a poner el link videíto del tren. para que vean cómo está el tema del Tren Maya, que a mí se me hace fabuloso y va a ayudar, va a abonar mucho a ese tema de los traslados para que sea más rápido y los turistas también internacionales tengan esa opción de recorrido por tren que les va a ahorrar y les va a optimizar mucho tiempo y para que conozcan más, ¿verdad? Y también para nosotros los nacionales, sigan viendo los videos que vamos a ir subiendo acá Porque van a ser varios de este de la viaje. Riviera Maya, Así es. ¿verdad? Suscríbanse. Chao, chao.